Buenos días, Señor les bendiga. Una alegría comunicarme con todos ustedes. Quiero en este día hablar sobre dos decisiones, sobre dos caminos. La Biblia utiliza varias metáforas de los dos caminos. En varios pasajes de la Biblia ilustra las elecciones que enfrenta cada persona en su vida diaria, en lo espiritual y en lo moral. En el libro de Proverbios capítulos 4, 26 al 27 manifiesta donde se aconseja a las personas que consideran sus caminos y que se desvíen y que no se desvíen hacia la maldad. Y también mencionarles en San Mateo capítulo 7, 13 al 14, donde Jesús habla de una puerta estrecha y el camino angosto que lleva a la vida, en contraste con la puerta ancha y el camino angosto que lleva a la perdición. Además de eso, los dos caminos, la Biblia aborda varios conceptos, metáforas que reflejan decisiones, direcciones en la vida. Quiero mencionar, por ejemplo, la Biblia habla de la luz y las tinieblas, la vida y la muerte. Habla del buen pastor y el ladrón. Habla el trigo y la cizaña, el camino de la sabiduría y el camino de la necedad, la fe y la incredulidad. Estos conceptos reflejan la idea de que la vida hay decisiones significativas que debemos de tomar y cada elección tiene consecuencias. La Biblia invita a las personas a buscar la sabiduría y la guía divina. Al tomar decisiones sobre algunas situaciones, podemos equivocarnos y podemos tener consecuencias graves, o podemos también tener beneficios. Dentro de ella, yo quiero en esta hora mencionar, muchas personas no conocemos sobre nuestros derechos fundamentales y también sobre la palabra. Son dos cosas que toda persona debe llegar a conocer. ¿Por qué la importancia de los derechos fundamentales de la persona? La importancia radica en conocer nuestros derechos fundamentales. ¿Qué derechos tenemos ante las normativas como vivimos en un país como Bolivia? Tenemos que entender qué importante es conocer esas normativas. Derechos fundamentales. Ejemplo, el derecho, dentro de los derechos fundamentales tenemos el derecho a la vida, tenemos el derecho a la educación, tenemos el derecho a la salud, tenemos el derecho a la libertad religiosa, tenemos derecho a la igualdad de condiciones. La ley contempla que todos tenemos igualdad de derechos. Eso manifiesta la Constitución Política del Estado y otras normativas. Por eso quiero referirme a la importancia de los derechos sobre lo que cada individuo posee. Derechos a conocer lo que es esas normativas como bolivianos. Muchas veces como obreros o como cristianos ignoramos de nuestros derechos y pensamos que nosotros no tenemos derechos. Debido a eso, muchas veces sufrimos atropellos, rechazos. ¿Por qué? Porque ignoramos nuestros derechos. Pero también como cristianos necesitamos conocer sobre los códigos, sobre los diferentes códigos. Por ejemplo, el Código Penal, Código Civil, el Código de la Niña y el Niño, el Código de la Mujer. Muchas veces las mujeres son maltratadas en la vida y por desconocer muchas veces sufren constantemente estos atropellos de la sociedad o en la familia. Pero también como cristianos necesitamos conocer derecho a conocer la palabra de Dios. Ese es uno de los derechos más importantes como cristianos, como personas, porque ella nos va a guiar a la vida o finalmente a la muerte. La libertad de religión y conciencia.
Dentro de ello está contemplado que todos tenemos el derecho de escoger la religión, la fe que nosotros deseemos profesar, pero también las creencias, la importancia de la espiritualidad en la vida cotidiana. Necesitamos saber estos aportes que la Biblia da a las personas, y también cómo la palabra de Dios puede guiar y fortalecer a las personas. La Biblia dice: por falta de conocimiento mi pueblo pereció. En otra parte de la Biblia dice: el pueblo sin visión muere. Quiere decir que muchas veces no entendemos en su contexto cabal lo que es tanto la palabra de Dios, pero también nuestros derechos. Debemos de entender que hay un encuentro entre los derechos humanos y derechos espirituales. Como los derechos humanos pueden reflejar principios espirituales, porque la ley manifiesta que todos tenemos derecho de escoger la religión o la fe que profesamos. Tenemos derechos de enseñar a nuestros hijos la fe que nosotros profesamos. Tenemos la responsabilidad de vivir de acuerdo con estos derechos y valores. En conclusión, la necesidad de un equilibrio entre el conocimiento de nuestros derechos y la búsqueda de derecho espiritual. Debemos de equilibrar o fomentar un diálogo abierto entre ambos temas para enriquecer nuestra vida como cristianos y sobre todo como obreros o como pastores del Señor. Debemos de tener un conocimiento de estos derechos de profesar nuestra fe, y debemos de informar a la congregación a la cual pertenecemos sobre los derechos de las personas, sobre el derecho de creer según la palabra del Señor, sobre la importancia de conocer sus derechos y también profundizar la enseñanza bíblica. Deseo enfocar estos temas por el hecho de que hay mucho desconocimiento dentro de la sociedad cristiana evangélica. Por eso estoy enfatizando estos derechos de lo que tenemos cada individuo. Soy estudiante de la carrera de Ministerio Pastoral de UDABOL. En este módulo hemos desarrollado sobre políticas y leyes de cultos con la licenciada Lady Laura Bernal. Muchas gracias por haberme permitido expresar mi opinión. Gracias.